Abres la aplicación de tu banco. El saldo dice 3.247 euros. Tocas la pantalla. El número no cambia. Existe. Está ahí. Puedes verlo. Excepto que no. El 97% del dinero no existe físicamente. Esa cifra en tu móvil no representa dinero. Representa una promesa. Una línea en una base de datos. Un apunte contable que podría desaparecer con un clic. Tu dinero no existe. Nunca ha existido. Y el sistema bancario lleva 400 años ocultándote la verdad más incómoda del capitalismo moderno. Esta es la arquitectura del engaño más sofisticado de la historia humana. Tienes 23 años. Es tu primer día de trabajo. La nómina llega a tu cuenta Santander, 1.847 euros. Te sientes rico durante exactamente 4 segundos. ¿Crees que el banco guarda tu dinero en una caja fuerte con tu nombre, como un casillero gigante? 1.847 euros en billetes esperándote en algún sótano de Madrid? Te equivocas completamente. El banco no guarda tu dinero. El banco usa tu dinero. En el momento exacto en que tu nómina toca la cuenta corriente, el Santander no tiene 1.847 euros más en efectivo. Tiene 1.847 euros más en obligaciones. Tú le has prestado dinero a ellos, no al revés. Tu saldo bancario no es dinero que tienes. Es dinero que el banco te debe. La diferencia no es semántica, es estructural. Cuando depositas 1.000 euros, el banco no pone 1.000 euros en una caja fuerte. Pone 100 euros en reservas obligatorias del Banco Central Europeo. Los otros 900 euros desaparecen. Se convierten en un préstamo a otra persona, o en bonos del Estado, o en derivados que ni tú ni el cajero del banco entienden. Tu dinero se vaporiza el mismo segundo que lo depositas, y sin embargo, tu saldo sigue diciendo 1.000 euros. Esta es la primera mentira, no la más grande. 2 años después entiendes algo más. Tu hermana compra un piso en Málaga, hipoteca, 280.000 euros. Va al banco, firma papeles, el banco le da 280.000 euros. ¿De dónde salen esos 280.000 euros? No de las reservas, no de los depósitos de otros clientes, no de ningún sitio físico. El banco los crea, de la nada, con un teclado. El empleado del BBVA abre su terminal. Teclea, más 280.000 euros en la cuenta de tu hermana. Teclea, más 280.000 euros por cobrar en el activo del banco. Pulsa Enter. 280.000 euros nacen de la nada. Tu hermana ahora debe dinero que no existía 30 segundos antes. Esta es la mecánica que nadie te explica. Los bancos no prestan dinero que tienen. Los bancos crean dinero cuando prestan. El 97% del dinero en circulación no son billetes. Son apuntes contables creados por bancos privados cuando alguien solicita un crédito. Tu hermana no recibió dinero que existía antes. Recibió dinero que el sistema bancario creó para ella. A cambio, debe devolver 280.000 euros más intereses que sí tienen que existir físicamente. Aquí está la genialidad del sistema. Crean dinero gratis, pero cobran intereses reales. Prestan algo que cuesta 0 euros producir. Cobran como si hubiera costado 280.000 euros conseguir. 5 años después, trabajas en la sucursal de un banco en el centro de Madrid. Ves los números reales. Tu estómago se contrae ligeramente al ver los números. No es ansiedad, es reconocimiento. El banco tiene 400 euros millones en depósitos. Los clientes creen que hay 400 euros millones esperándolos. La realidad, hay 40 euros millones en reservas líquidas. Si el 11% de los clientes retira su dinero el mismo día, el banco quiebra. Esto no es un bug, es una feature. Se llama Sistema de Reserva Fraccionaria. El BCE exige que los bancos mantengan el 1% de los depósitos como reserva obligatoria. El otro 99% puede desaparecer en préstamos, inversiones, trading, bonos soberanos, derivados complejos. Traducido,
Por cada 100 euros que depositas, el banco solo está obligado a guardar 1 euro real. El sistema funciona porque nunca todo el mundo retira su dinero al mismo tiempo. Es probabilísticamente imposible, excepto cuando no lo es. 2008. Lehman Brothers, Northern Rock, Bear Stearns. Bancos que existían desde hacía 150 años se vaporiza en 48 horas. ¿Cómo? Los depositantes se despertaron, pidieron su dinero al mismo tiempo. Los bancos no lo tenían. El dinero que creían tener nunca había existido. Trabajas ahora en el departamento de riesgos de un banco europeo. Tu pantalla muestra el flujo de caja en tiempo real. 8:47 am. Entran 12 euros millones en depósitos nuevos. 8:49 am. Salen 11.6 euros millones en transferencias y retiradas. 8:52 am. Entran 8.3 euros millones de un préstamo interbancario. 8:54 am. Salen 9.1 euros millones en una operación de trading. El saldo del banco fluctúa como las mareas. Millones entran y salen cada minuto, pero nunca hay suficiente dinero líquido para cubrir todos los depósitos. Esto no es negligencia, es diseño. Los bancos gestionan liquidez, no dinero. Predicen flujos, no acumulan reservas. Es un casino matemático donde la casa siempre gana porque las reglas del juego nunca se explican a los jugadores. La gran apuesta, que nunca más del 3 hasta 5% de los clientes querrá su dinero el mismo día. Mientras esa apuesta funcione, el sistema es estable. El día que la apuesta falle, tu dinero no existe porque nunca existió. ¿Crees? Tu saldo bancario es una ficción contable respaldada únicamente por la confianza colectiva en que el sistema no colapsará. Confianza. No oro. No reservas. No billetes en una caja fuerte. Confianza. ¿Entiendes algo más perturbador? Los gobiernos saben que el dinero no existe y han diseñado el sistema para que parezca que sí. Fondo de Garantía de Depósitos de España garantiza hasta 100.000 euros por depositante y banco. Suena tranquilizador, hasta que haces las matemáticas. Los bancos españoles tienen 1.8 euros billones en depósitos. El Fondo de Garantía tiene 2.800 euros millones en reservas. Si el 1% de los depositantes pierde su dinero simultáneamente, el fondo se queda sin liquidez. 2.800 euros millones para garantizar 1.800.000 euros millones. Es como tener una póliza de seguro de 100 euros para proteger una casa de 100.000 euros. Técnicamente existe, prácticamente es inútil. Pero cumple su función real, psicológica. La garantía gubernamental no existe para devolverte el dinero si el sistema colapsa. Existe para que nunca pongas a prueba si el dinero existe realmente. Es la ilusión de seguridad que mantiene la ilusión de liquidez, que mantiene la ilusión de que tu dinero es real. Capas de ficción, construidas sobre capas de ficción. El gobierno no respalda tus depósitos porque tenga el dinero para hacerlo. Los respalda porque sabe que nunca tendrá que demostrarlo. Ahora trabajas en el Banco Central Europeo en Frankfurt. Ves la imagen completa. El dinero no es una cosa, es una relación. El BCE crea euros digitalmente y los presta a los bancos comerciales al 4,25%. Los bancos comerciales usan esos euros para crear más euros cuando prestan a empresas y particulares. Las empresas y particulares pagan préstamos con euros que no existían cuando se creó la deuda original. El sistema se expande porque cada préstamo nuevo requiere que exista más dinero del que había cuando se pidió el préstamo anterior. Es una pirámide, pero no una pirámide fraudulenta, una pirámide necesaria. La economía moderna requiere que exista más dinero hoy que ayer. Crecimiento económico igual a crecimiento de la masa monetaria. Si la cantidad de dinero fuera fija, la economía se contraería hasta la depresión. Los bancos no engañan creando dinero de la nada. Cumplen la función que el sistema económico necesita, expandir la masa monetaria al ritmo que la economía real requiere.
Tu dinero no existe físicamente, pero existe económicamente. Existe porque todos acordamos que existe, y mientras todos acordemos que existe, funcionará como si existiera. Es el consenso colectivo más sofisticado de la civilización humana. El dinero es información, no materia. Información sobre quién debe qué a quién. Información sobre quién puede reclamar qué recursos de la economía real. Información sobre el poder de compra distribuido entre 47 millones de españoles. Tu saldo bancario de 3.247 euros no representa 3.247 euros físicos esperándote en algún sitio. Representa tu derecho a reclamar 3.247 euros de bienes y servicios de la economía real española. Es un derecho respaldado por la confianza colectiva en que el banco honrará tu reclamación, el comerciante aceptará tu transferencia, el euro mantendrá su valor relativo, el sistema legal protegerá tu propiedad digital. Si cualquiera de esos pilares se tambalea, tu dinero puede desaparecer sin que nadie robe billetes físicos de una caja fuerte. Porque no hay billetes físicos, no hay caja fuerte. Solo hay un consenso social tan fuerte que olvidamos que es un consenso. El mayor engaño del sistema bancario no es que tu dinero no existe. El mayor engaño es que te hicieron creer que alguna vez existió. En algún lugar de Madrid, un analista de 23 años abre una aplicación bancaria por primera vez. Su saldo dice 1.847 euros. Sonríe. Cree que es rico. Cree que el número en la pantalla representa dinero real, esperándolo en alguna caja fuerte. Cree que el banco guarda su dinero como un favor. Cree que los depósitos son dinero que tienes, no dinero que debes. No sabe que está mirando la mentira más hermosa jamás construida. Una mentira tan perfecta que permite que la economía moderna funcione. Una mentira tan necesaria que la civilización dependería de ella para los próximos 100 años. Su dinero no existe, nunca existirá. Y por eso, la economía sigue creciendo.